Hola. Mire usted, siempre partimos de los griegos, porque desde la época de la antigua Grecia, la melancolía hasta nuestros días ha estado permanentemente en debate y reflexión. Ha sido estudiada por registros de toda índole, desde la medicina, la astrología, el psicoanálisis, la filosofía, el arte, la literatura, la poesía y más y más. Considerada como un tema de la condición humana y al mismo tiempo muy personal, parece estar como resguardada en nuestros rincones más profundos, menos claros del alma, situada aparentemente entre el yo y los otros, entre nuestro interior y el mundo exterior. Es como una especie de inter. La melancolía a su vez está relacionada con el solipsismo, esa especie de recogimiento en la intimidad del uno mismo, un estar en sí mismo impasible, un ser que se desentiende absolutamente del mundo exterior, esa persona que no puede o que quizá no desea salir de su propio yo. Está muy cómoda la melancolía en su privacidad, en su individualidad. Claro, esto en este momento no hay que confundirlo desde el punto de vista del concepto de solipsismo con el concepto de narcisismo, porque el narcisista, para ser narcisista, necesita del otro. El solipsista no, él solo se necesita a sí mismo, o por lo menos así lo cree. Mire, vamos a leer un fragmento de la obra El Misántropo de Molière, que dice: no puedo soportar este cobarde proceder que afecta a la mayoría de vuestra gente a la moda. Y nada odio tanto como las contorsiones de todos esos grandes artífices de protestas, esos afables donadores de frívolos abrazos, esos obsequiosos habladores de palabras inútiles que asaltan a todos con sus amabilidades y tratan en la misma forma al hombre de mérito y al tonto. ¿Qué ventaja hay en que un hombre os agasaje, os jure amistad, fidelidad, celo, estima, ternura, y os haga el más deslumbrante elogio de vuestra persona si corre a hacer lo mismo con el primer pelele? No existe alma un poco bien puesta que acepte una estimación tan prostituida. Y la más honrada tiene por baratos esos dones desde que ve que se nos confunde con todo el universo. La estimación se funda en alguna preferencia, y estimar a todo el mundo es no estimar a nadie. Hemos leído una mínima muestra del habla en pensamiento de un solipsista. El mundo me desagrada y la gente más. Bueno, regresemos a la melancolía, que a lo largo de nuestra propia historia, pues el concepto ha ido variando en importancia, en diagnóstico, según los periodos históricos, las élites dominantes, pero se ha mantenido de forma más o menos constante en las artes como fuente de influencia y de creatividad. Ya decíamos, ¿no? Desde la antigua Grecia, cuna de nuestra tradición humanista, crisol de civilizaciones, proviene el término melancolía, que significa bilis negra. Un término médico que Galeno de Pérgamo, continuador de la tradición hipocrática, diagnosticó y estudió desde una perspectiva científica que en ese tiempo estaba combinado la ciencia con la filosofía, y que, bueno, considerada en ese periodo helénico una condición, la melancolía como una condición, no como una enfermedad. Una condición ligada a los espíritus sensibles y elevados, o, como dice Aristóteles, una calidad de genio de los hombres excepcionales. Entonces, si observamos a la melancolía en el transcurso de la historia, nos damos cuenta de que es un concepto poliédrico, tiene varios rostros, diversas vertientes, obviamente muchísimo más allá de cómo la define la Real Academia Española. A ver, la Real Academia Española
sostiene, así, melancolía, 2 puntos, y se abren casi comillas, ¿no? Es un sentimiento de tristeza profunda que quien la padece no encuentra gusto y diversión en nada. Mire, y ahí cerramos comillas. Mire, si nos atenemos a esta definición de la RAE, pues millones y millones viven melancólicos en este vasto y amplio mundo. Entonces, por eso tenemos que ir más allá. Y vamos entonces a plantear una bellísima contradicción. Por un lado, la melancolía está encasillada en la bulia, es decir, en una falta de energía y voluntad, en una negación de la acción concreta que nos lleva a una especie de estado de ensimismamiento o de solipsismo. Ahora vemos el otro rostro. La melancolía considerada como un estado donde el ser humano es extremadamente sensible, susceptible a los colores, a los gestos, a las palabras, a los recuerdos, entre mucho más. Un ser sensible, en un estado propicio para la creatividad, la evocación, la memoria, la imaginación, la sublimación de los sentidos. El melancólico no olvida casi nada. Todo le queda impreso. La vida misma, todo está ahí, ¿no? Lo mete a su cuerpo, lo mete a su mente, lo mete a su pensamiento. Ahora, ¿qué le parece si convertimos esta contradicción en 2 partes, ahora complementarias? Quedaría más o menos así. El estado de melancolía es a la par lúcido para la creación, muy autoconsciente de su derrota existencial. Vamos a darle posibilidad a estos 2 estados complementarios mediante el grabado titulado Melancolía 1. Usted lo puede encontrar en las redes, del pintor, del grabador renacentista Alberto Durero, donde él conjuga esas 2 facetas de la melancolía. Un genio con alas que no va a desplegar, con una llave que no usará para abrir, con laureles en la frente, pero sin sonrisa de victoria. Vemos aquí en ese grabado de Durero, titulado Melancolía 1, el genio melancólico dotado de una clarividencia por encima de la media y al mismo tiempo muy consciente de su finitud. Y mire, durante la Revolución Industrial, cuando el trabajo, la producción, el dinero se convierten en nuestros centros de vida, el concepto de melancolía adquiere otro perfil, otro rostro, quizá burgués. La melancolía como el placer de estar triste. Así lo definió Víctor Hugo, el gran autor francés de Los Miserables, de Nuestra Señora de París, entre muchas obras más. Y mire que sus obras están plagadas de melancólicos. Ese estado del alma sereno, y en ese sentido yo diría que nada frívolo, que acepta el sentimiento trágico de la vida. La vida está llena de vicisitudes y llena de derrotas. Entonces, por lo visto, la melancolía parecería un acto voluntario, es decir, con autoconciencia. Ser triste. Seamos tristes o no nos gusta el estado de ser triste, ¿no? Es decir, de vivir en desconsuelo. Pero ese vivir en desconsuelo condicionado a aquellos con posibilidades materiales, con privilegios económicos, es decir, no se puede ser triste y tener que salir a laborar. La melancolía es para aquellos que tienen esos privilegios, ¿no? Económicos, materiales, porque no tienen que preocuparse de trabajar, de producir, de tener un plato de lentejas diario sobre la mesa. Pero esta es otra, ¿no? De las perspectivas de la melancolía, como una perspectiva burguesa, vamos a decir así. Pero, a ver, vamos a ver, en definitiva en definitiva es un decir, porque en esto no hay nada definitivo. Podríamos también hablar de un texto importantísimo que se llama Anatomía de la Melancolía, escrito por un profesor de la Universidad de Oxford llamado Robert Burton. Y mire, aquí le voy a dar otra cara de la melancolía. Robert Burton, por eso digo en definitiva, porque él lo hace definitivo,
Dice, el ocio es la causa principal de la melancolía y la actividad es el mejor remedio. Bueno, habría que ver este rostro. El más grande de los melancólicos es un príncipe, el príncipe de Dinamarca, nuestro amado Hamlet, recreado por William Shakespeare. El danés melancólico, un príncipe algo extravagante, considerado loco por no saber aparentar, por saberse distinto y sin un alma servil. Y Hamlet evoluciona de la tristeza y la melancolía hacia la locura fingida, al arrebato final de la ira, la tragedia, lo sabemos. Pasa de una excesiva reflexión sobre sí mismo y de su propia identidad para llevar a cabo la determinación de vengar o no vengar a su padre. En los versos finales de ese famosísimo y maravilloso monólogo o soliloquio, Ser o no ser, del príncipe Hamlet, Shakespeare nos advierte de que la excesiva conciencia, pensamiento y reflexión pueden evadir o detener la acción misma. Dice la obra Shakespeare en Hamlet, así, oh conciencia de todos nosotros, haces unos cobardes y la ardiente resolución original decae al pálido mirar del pensamiento. Así también enérgicas empresas de trascendencia inmensa a esa mirada torcieron rumbo y sin acción murieron. El Hamlet de Shakespeare es la representación artística de ese relato colectivo sobre la melancolía tan efervescente en la Inglaterra posterior a la Reforma Anglicana y que pone de manifiesto la naturaleza híbrida del sentimiento melancólico, poliédrica, de varios rostros. Por un lado tenemos la bulia y la parálisis de la acción misma, y por otro lado la actividad y la creación. Y bueno, vamos a otro enormísimo melancólico, adorado, Don Quijote de la Mancha. Vamos a plantear esto. En el prólogo de la primera parte, cuando Cervantes está supuestamente dialogando con ese supuesto amigo, ¿no?, que está ahí, el amigo le aconseja, procurad también que leyendo vuestra historia, el melancólico se mueva a risa. Después, entre capítulos más o capítulos menos, en el capítulo 19 de la primera parte, dice Sancho, si acaso quisieren saber esos señores quién ha sido el valeroso que tales los puso, diráles vuestra merced que es el famoso Don Quijote de la Mancha, que por otro nombre se llama el caballero de la triste figura. Con esto, sigo en la obra, con esto se fue el bachiller y Don Quijote preguntó a Sancho que por qué le había movido a llamarle el caballero de la triste figura. Responde Sancho, yo se lo diré, porque le he estado mirando un rato a la luz de aquella hacha que lleva aquel malandante, y verdaderamente tiene vuestra merced la más mala figura, de poco acá que jamás he visto, y débelo de haber causado o ya el cansancio de este combate, o ya la falta de las muelas y dientes. Y va a mencionar muchísimo el caballero de la triste figura, incluso él mismo se va a afirmar así. Él mismo retoma para sí ese nombre, el caballero de la triste figura. Bueno, adelantemos un poco el tiempo de Don Quijote y aterricemos en el romanticismo. Y bueno, contrario a lo que lo sabemos, a lo que se afirma, la melancolía no es el eje central de este movimiento, de esta cosmovisión, del ser romántico, del vivir como romántico, del pensar como romántico y además producir una cantidad de obras espectaculares, maravillosas. Y claro, es cierto que está impregnado de melancolía y en esa reconocida nostalgia relacionada con la naturaleza, con el cansancio y el tedio hacia lo mundano, y que sobre todo exalta al yo. Usted recordará que Las desventuras del joven Werther de Goethe es una muestra de ese sentimiento de tristeza que achaca a nuestro joven Werther cuando rechaza vivir en una sociedad hipócrita tan igual a la que experimenta el artista sensible y el hombre genial, postulado por Aristóteles,
Oiga, mire, que quizá Alejandro Magno también fue un gigante melancólico, No lo sabemos, pero podríamos suponerlo. Sigmund Freud, lo sabemos, desarrolló una muy particular teoría sobre la melancolía en su texto Duelo y Melancolía, que es el apéndice de su controvertida y más extensa obra titulada Introducción al Narcisismo. Por cierto, es una muy interesante y nunca mejor dicha freudiana asociación de ideas entre la melancolía y la personalidad narcisista. Y aquí Freud, en esta obra de Duelo y Melancolía, disecciona la melancolía a través de una aproximación terapéutica que del mismo modo que los galenos helénicos, y fija su atención en la patología de la aflicción. Y también lo encontramos en el muy contemporáneo Byung, que nunca lo puedo decir, Byung-Chul Han, en su filósofo coreano, en su obra La agonía del Eros, donde él también, igual que Freud, y mucho después que Freud, vincula la melancolía al narcisismo. Sin embargo, es muy lúcido Freud al vincular al final de este pequeño ensayo, de ese apéndice, vincula la melancolía con el origen de representaciones artísticas e intelectuales de gran calidad. De este modo, la melancolía es una emoción que propicia la creatividad y la inspiración. Posteriormente nos vamos a topar con el filósofo y escritor francés, qué maravilla, Albert Camus. Nos brinda la más reciente, dentro de la filosofía, la más reciente aproximación filosófica a la melancolía, y que presenta en cierto grado un punto y aparte en la tradición filosófica clásica. Y a través del humanismo, ¿no?, fundado sobre la conciencia de lo absurdo. Esto lo encontramos en su ensayo filosófico El mito de Sísifo, un mito que ahí vamos de regreso otra vez, como siempre y para siempre, a la mitología griega, donde Sísifo pues tenía que empujar eternamente una piedra hacia la cima de una montaña. Y en el ensayo, Camus concluye que muy pocos humanos son capaces de aceptar el absurdo existencialista, puesto que pues no hay otra vida. Es decir, el ser humano empieza a sospechar la inexistencia de lo que en algunas religiones podríamos llamar la vida eterna, religiones o filosofías, o reencarnación o metempsicosis. Y entonces el ser humano se sume, ¿no?, en una especie de desesperación, pensando que toda la vida se encamina hacia la muerte, y este es el absurdo existencialista. Vivimos para morir. Mire la influencia de El extranjero de Albert Camus en la invención de la soledad de Paul Auster. Esta obra, escrita mediante un protagonista de igual nombre, Paul Auster, ante la muerte de su padre. Leo este fragmento. Al mirar hacia atrás, incluso ahora que solo han pasado 3 semanas, me parece una reacción muy extraña. Siempre había imaginado que la muerte me atontaría, que el dolor me inmovilizaría por completo, pero cuando por fin ocurrió, no derramé ni una lágrima, ni sentí como si el mundo se desmoronara a mi alrededor. En cierto modo, y a pesar de su carácter repentino, parecía asombrosamente preparado para aceptar esta muerte, la muerte del padre. Lo que me preocupaba era otra cosa, algo que no tenía que ver con la muerte ni con mi reacción ante ella, la certeza de que mi padre se había marchado sin dejar ningún rastro. Hasta aquí el fragmento de La invención de la soledad de Paul Auster. Ahora escuche el inicio de El extranjero de Albert Camus. Hoy ha muerto mamá, o quizá ayer, no lo sé. Recibí un telegrama del asilo. Falleció su madre, entierro mañana, sentidas condolencias. Pero no quiere decir nada, quizá haya sido ayer. El asilo de ancianos está en Marengo, a 80 kilómetros de Argel. Tomaré el autobús a las 2 y llegaré por la tarde. De esta manera podré velarla y regresaré mañana por la noche. Pedí 2 días de licencia a mi patrón y no pudo negármelos ante una excusa semejante, pero no parecía satisfecho.
Llegué a decirle, no es culpa mía. No me respondió. Pensé entonces que no debía haberle dicho eso. Al fin y al cabo no tenía por qué excusarme. Más bien le correspondía a él presentarme las condolencias. Pero lo hará sin duda pasado mañana o cuando me vea de luto. Por ahora es un poco como si mamá no estuviera muerta. Después del entierro, por el contrario, será un asunto archivado y todo habrá adquirido aspecto más oficial. Acabamos de leer 2 fragmentos relacionados con el hombre melancólico, consciente de su mortalidad y de la mortalidad de los seres que lo rodean, los más cercanos, el padre y la madre. Sin embargo, y diametralmente opuesto al mito de Sísifo de la mitología griega, el Nobel de Literatura, Albert Camus, parece dar con la solución a este desamparo y a la angustia de sabernos mortales. El escritor francés confía en la existencia del hombre rebelde que, consciente de su finitud, decide confrontarse con la vida, viviéndola plenamente, sin medias tintas, y acumulando el mayor número de experiencias que puedan llenar la absurda existencia humana. Una doctrina existencialista que poco o nada tiene que ver con la leyenda griega, cuya principal lección era la de la imposibilidad de obrar en contra de los designios divinos y la de los límites de la voluntad propia. Unos postulados que los grandes pensadores de la heterogénea corriente existencialista, lo sabemos como es Albert Camus, Jean-Paul Sartre, no comparten cuando dotan al ser humano de voluntad y libertad. Cuando, en palabras del propio Sartre, lo condenan, la libertad es una condena basada en la ilusión moderna del individuo como un ente autónomo que puede decidir libremente, una idea que la ciencia actual parece rechazar. Pero mire, esta condena de la libertad pues también es muy melancólica, porque si entendemos acaso, es una pregunta obviamente que me la hago yo en primer término, ¿entendemos acaso qué es la libertad? ¿Entendemos cómo ejercerla? ¿No nos mete acaso en una especie de impedimento de la acción en sí libertaria para con uno mismo? Bueno, es una cantidad de preguntas que nos hacemos aquí. Y vemos toda esta distancia, ¿no?, que toma el existencialismo filosófico de la tradición clásica en su rechazo a la pasividad y al ensimismamiento melancólico. Para el existencialismo francés, la melancolía no es ni pasiva, ni tampoco nos lleva a un ensimismamiento, ¿no? Nos lleva a una reflexión sobre la finitud y sobre el sinsentido de la existencia humana. Mire aquí cómo va a cambiar totalmente el rostro del melancólico o del concepto de melancolía. Lo voy a volver a reiterar. La melancolía es una reflexión sobre la muerte. Estoy parafraseando, obviamente, cambiando estas palabras más que parafraseando, para tratar de darle una transparencia. La melancolía es una reflexión sobre la muerte y sobre ese pasaje, ¿no?, que es a veces tan rápido de la existencia humana, una reflexión sobre la muerte y sobre el tiempo. Y así llegamos desde el siglo XX del existencialismo francés pues a la actualidad, y vemos aquí con cierto despotismo cómo se trata la melancolía, ¿no? Cómo se trata a la figura del genio, cómo se trata a los artistas, a los filósofos, como si no fuéramos merecedores, ¿no?, de esa melancolía, porque aparte, en cierto sentido, es como ser tratados como marginales, ¿no? Incluso en las obras, el ser triste no está de moda, pero está en las obras. Quizá no está de moda en el mundo, quizá es visto como una enfermedad, pero es otra cosa, fíjese, es otra cosa cuando vemos a la melancolía dentro de la literatura. En La invención de la soledad, dice Paul Auster, o dice su protagonista, de repente se me revelan cosas que uno no quiere ver, que uno no quiere saber. Producen un efecto conmovedor, pero al mismo tiempo horrible. Por sí mismas las cosas no significan nada, como los utensilios de cocina de una civilización antigua. Sin embargo, nos dicen algo.
Siguen allí no como simples objetos, sino como vestigios de pensamientos, de conciencia, emblemas de la soledad en que un hombre toma las decisiones sobre su propia vida. Teñirse el pelo, usar una camisa u otra, vivir o morir. Y una vez que ha llegado la muerte, todo es absolutamente inútil. Supongo que es imposible entrar en la soledad del otro. Solo podemos conocer un poco a otro ser humano, si es que esto es posible, en la medida en que él se quiera dar a conocer. Un hombre dirá, tengo frío, o temblará, y de cualquiera de las dos formas sabremos que tiene frío. Pero ¿qué pasa con el hombre que ni dice nada ni tiembla? Cuando alguien es inescrutable, cuando es hermético y evasivo, uno no puede hacer otra cosa que observar, pero de ahí a sacar algo en limpio de lo que observa hay un gran trecho. No quiero dar nada por sentado. Esto está escrito en La invención de la soledad y como dice Paul Auster, yo tampoco quiero dar nada por sentado, porque leer literatura es preguntar sin buscar respuestas fuera de sí mismo. Todo está dentro de uno mismo. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.